Bien, amigos, seguimos en Redes y por estamos con el congresista del PP Caucismo, Jaime Cheput. Juan Cheput, discúlpame, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero antes de entrevistar a Juan, queríamos poner un poquito en contexto justamente esta entrevista, y para eso tenemos una declaración de la señora Nadine Heredia, que ha trabajado y ha colaborado con el ministro Saavedra durante el gobierno de su esposo y el de ella durante casi 3 años, y que hoy día salió a defenderlo. Escuchemos, por favor, adelante. A mí me parece lamentable que el presidente, que el gobierno en general no respalde a su ministro y prácticamente lo entregue en bandeja de plata a una bancada que históricamente todos sabemos y todos hemos sido conscientes del atropello que han cometido en contra de los intereses del Estado y del pueblo. Esta es una censura contra Beca 18, esta es una censura contra los COAR. Esta es una censura contra la revolución educativa que el presidente Ollantumala comenzó y que el presidente Kuczynski heredó y que debió continuar, porque es una política de Estado, no es una política o un programa cualquiera, es una política de Estado y choca con los intereses de las madres peruanas, de los niños y de los jóvenes. Me parece lamentable. Me parece a mí que ahora el ministro Saavedra está en una situación donde el pueblo lo está defendiendo del abandono que ha sufrido de su propio presidente. Uno respalda a su ministro hasta el final. Bueno, ¿qué podríamos decir de todos los ministros que han salido expectorados por el solo hecho de discrepar a la señora Heredia en el gobierno de su esposo y de ella, que terminó, gracias a Dios, en el 2016? ¿Qué podríamos decir? Pero bueno, hablemos con Juan Cheput, que nos acompaña aquí en Redes y Poder. Juan, buenas noches, gracias por venir. Hay una declaración tuya que surge de un diario que dice que allegados a Heredia promueven el cierre del Congreso. Es decir, ¿qué cosa hay detrás de esta situación que el presidente había concluido anoche en el mensaje, este enfrentamiento por la confianza, esta suerte de amenaza, esta suerte de choque que se iba a producir y que ayer Pedro Pablo ha desactivado? Varias cosas, Alfonso. En primer lugar, creo que la señora Nadine merece una respuesta, ¿no? Ella, que por ejemplo, sin dudar, entregaba las cabezas de su ministro, empezando por César Villanueva, simplemente por hablar del salario mínimo vital, y que generaba inestabilidad en los gabinetes por los caprichos que perseguía, no tiene ninguna autoridad ni moral ni política para cuestionar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y le hace un flaco favor al ministro Saavedra, que el día anterior a que se enfrenta a una moción de censura, ella salga en su defensa, sabiendo el nivel de enfrentamiento político que hay entre ella y el fujimorismo. Entonces parece que adrede lo ha hecho como para generar un factor más de cuestionamiento el día de mañana, ¿no? Y por otro lado, ella habla en la puerta del Congreso y se despacha a su gusto, pero en la comisión no dice nada, ¿no? ¿Tú has estado en la comisión? No, pero ella misma... No, yo no pertenezco a fiscalización, pero sí he seguido la comisión. Pero y ahí se reserva y tiene derecho al silencio, así ¿no? es. Según creo que Becerril, que comentó hoy día, ella contestó el 17% de las preguntas, algo así, lo demás se lo guardó. Así es, por eso. No habla en el ámbito de la comisión, que es donde tiene que hablar, y por otro lado se despacha en la puerta, ¿no?, del Congreso, lo cual demuestra pues que la señora sigue perturbada en lo que se refiere a su comportamiento político, ¿no? No se da cuenta de lo que está aconteciendo. Ahora, en relación a lo que tú has planteado, la primera parte, en Arequipa, de manera espontánea, se junta un grupo de personas a pedirle al presidente que disuelvan el Congreso, ¿no?, en el mercado de San Camilo, ¿no?, madres de familia, y todavía utilizando la palabra disolver. Entonces eso no sucede en política. Entonces, haciendo las averiguaciones del caso, yo recibo información que era una portátil nacionalista que estaba planteando eso con el simple propósito de tener la repercusión mediática y, por extensión, generar o contribuir a este clima de enfrentamiento y sobre todo esta carga de desprestigio que está persiguiendo al Congreso sin motivos sustantivos, ¿no? O sea, los asesores de la señora Nadine Heredia, enfrentados al fujimorismo durante el gobierno pasado, ahora están promoviendo
esto que se Claro, llama el enfrentamiento sin razón. Y se ve en las redes sociales. No, las absolutamente. mismas personas que defendían a Nadine Heredia durante 4 años son las mismas personas que promueven hoy día la disolución del Congreso de manera completamente irresponsable. ¿Por qué? Porque a la señora Nadine Heredia le conviene argumentar que este Congreso desprestigiado no me puede investigar, este Congreso no sirve, etcétera, etcétera. O sea, en política no existen las coincidencias. Y eso no tiene que ver con Saavedra, ¿no? El ministro Saavedra va por un camino aparte. Yo creo que sigo pensando que independientemente de la moción de censura, él ha tenido un comportamiento correcto con evidencias en lo que se refiere a avances educativos. El presidente le ha dado todo su respaldo, pero existía ya una motivación política de parte del fujimorismo que creo yo el día de mañana, luego del debate, va a querer concretar. Algunas personas han señalado que esta insistencia, esta vehemencia y esta voluntad del señor Saavedra de irse hasta la censura y no presentar como correspondería patrióticamente, en palabras de Francisco Tudela aquí en Redes y Poder, de continuar y querer que lo censuren, tiene una única misión, tiene única objetivo, y es el hecho de justamente ser censurado y de esa manera convertirse en una figura política para el futuro cercano. Salir renunciado es una cosa y salir censurado por este Congreso que para algunos está claramente identificado con el fujimorismo, es ponerlo a él en un lugar, es colocarlo en una especie de lugar privilegiado de la oposición. Es un reposicionamiento del señor Jaime Saavedra y es una catapulta como figura política para hacer una vicepresidencia en el 2021 o una vicepresidencia o una presidencia, perdón, en el 2021 o lo que fuere. Pero ya, o sea, es como una medallita. Este Congreso me ha censurado. ¿Es entonces esto así? Juan, ¿podría interpretar de esa manera? O sea, estamos asistiendo a que se censure a un ministro de Zavala por un apetito político personal. Bueno, en primer lugar yo creo y espero que el día de mañana no se concrete la censura, ¿no? Aliento eso y es la decisión del gobierno apoyar al ministro Saavedra. Eso es en primer lugar. Se sabe que existe algún tipo de conversación en el fujimorismo, vamos a ver cómo se desarrolla mañana la votación, va a haber un debate de por medio y de mi parte estoy en la línea de lo que ha dicho el premier Fernando Zavala, de que invoca la reflexión al fujimorismo. En lo que se refiere a tu pregunta, para no evadirla, la política no es tan lineal. O sea, una censura no es una condecoración y una censura indiscutiblemente le hace daño al gobierno y le hace daño al propio ministro. Las personas que han sido censuradas, Fernando Rospigliosi y Ana Jara, no les ha servido en absoluto para sus respectivas carreras políticas, ¿no? En un principio Fernando Rospigliosi intentó ser candidato por Peruanos por el Cambio y luego desestimó esa posibilidad. Ana Jara no está en el Congreso en estos momentos, entonces no es lineal que se convierta en una condecoración. Yo soy de los que piensa que toda censura lamentablemente hace daño. Y sigo pensando, y por eso planteaba que no se debería llegar a esta situación, que se ha tenido que evaluar todo esto, pues desde la interpelación ya se genera un clima de enfrentamiento que lamentablemente si se persiste se llega a lo que es la moción de censura y peor hubiera sido si se llegaba a la cuestión de confianza. En esos momentos estaríamos en una situación realmente muy crítica en materia política, ¿no? Una inestabilidad con una repercusión en el ámbito internacional tremenda, que iba a afectar internamente a todo el desarrollo del país. Entonces, no es como se plantea en ese sentido de que llegando al final y censurándome es una condecoración o cosas por el estilo. Eso hace daño. Yo espero más bien que de acá al día de mañana el fujimorismo reflexione y apueste por la renuncia, como te escuchaba decir al principio en la entrevista con la vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra, y no se llegue a una situación extrema. Porque mira, si tú te pones en el ámbito de lo político, uno va a querer justificar su censura, y para justificarla van a surgir nuevos destapes y cosas de ese tipo, ¿no? O nuevas acusaciones. Entonces, ¿para qué llegar a ese extremo? Es por eso preferible... Ahora, pero si no hay censura, no va a haber renuncia. Bueno,
esa es una cuestión, como te digo, yo espero que la invocación que ha hecho Fernando Zavala, en el sentido que se reflexione... ¿También va para el señor Saavedra? No. En lo que ha hecho Fernando Zavala ha hablado de un respaldo al ministro Saavedra y por otro lado una reflexión al Congreso para que no se llegue a la censura. O sea, estamos en una posición en la cual el presidente apoya al ministro de Educación, es una política del gobierno a la cual yo me adhiero, y por otro lado hay un entrampamiento político, pues el fujimorismo quiere llegar al final, ¿no? Mi posición en relación a lo que debería ser un análisis de todo esto es que es una situación a la cual jamás se debió haber llegado. No, es una situación que denota que continúa una especie de nudo gordiano que es necesario romper o desatar para que de esa manera empecemos a hablar de una agenda concreta de país, ¿no? Con otra visión. Ya, pero tú eres un congresista del gobierno. Tú eres un congresista que habla con Pedro Pablo Kuczynski, habla con Zavala, estás ahí cerca, eres el más político posiblemente de los congresistas que está en el PPK-osismo. Y entonces la pregunta que todos nos hacemos es, siguiendo tu línea de pensamiento, si esto no debió ocurrir, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y entonces por qué ha ocurrido, Juan? ¿Qué cosa hace que personas tan similares en pensamiento tengan un enfrentamiento? ¿Quién asusa esto, Juan? ¿Por qué estamos en esta situación que podría haber llegado a la ingobernabilidad? Si anoche Pedro Pablo nos dice, no hay confianza, no voy a plantear la confianza. Pero ¿cómo hemos llegado a este tema? ¿Quién está detrás? ¿Son asesores? ¿Son interesados? ¿Son los nadinistas que están metidos en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Es la maquinaria de Saavedra que se paga con dinero de todos nosotros? ¿Qué está pasando? Bueno, el presidente es presidente de todos los peruanos y por lo tanto tiene que estar atento a todo lo que le dicen y a todo lo que sucede y a todos los vectores que van generando una resultante en materia de la decisión que va a tomar. Yo creo que ha habido un asusamiento mediático exagerado pidiendo la cuestión de confianza en las últimas 2 semanas, argumentando que si no se llegaba a la cuestión de confianza, pues simplemente el fujimorismo iba a tumbarse ministro tras ministro y iba a llegar al presidente de la República. Ese escenario se planteó y obviamente puede haber significado una materia para evaluar por parte del Poder Ejecutivo. Entonces lo han tenido que tomar en cuenta. En el interín yo soy de los que piensa que no se va a llegar a eso y la verdad es que a mí me da risa cuando yo veo algunas personas que dicen se está entregando al fujimorismo, que no se enfrenta al fujimorismo. Acá hay 2 cosas que es necesario plantear. El que habla, cuando Alberto Fujimori tenía 90% de popularidad, pertenecía al Foro Democrático con Alberto Borea, César Rodríguez Rabanal, y éramos un puñado de solitarios que nos enfrentamos al fujimorismo en su momento estelar, ¿no? Cuando eran gobierno y cuando tenían todo el aparato del Estado a su favor, y éramos un puñado. Y las personas que hoy nos critican eran fervientes admiradores de Alberto Fujimori, totalmente, ¿no? Y más bien nos criticaban a nosotros en ese momento en el cual había una dictadura de por medio y que había generado pues una serie de problemas para el país. Ahora están en el otro lado, criticando a los que estamos por una posición conciliadora. Y el segundo punto es el siguiente. Cuando en el mes de agosto y fines de julio yo tengo una posición frontal con el fujimorismo, cuando esto se estaba acomodando, decían, ¿no? Juan Chepot destruye los puentes, ¿no?, de entendimiento con el fujimorismo. Y después, ¿no? Y ahora me dicen de que estoy en una posición en la cual... Tú eres el fujimorista del PPK-osismo. A uno lo bautizan con una serie de apelativos, ¿no? O sea, no entienden nada de la política. Como bien ha señalado Rosa María Bartra, acá lo primero es el país. Y nosotros, y lo vengo sosteniendo hace 2 semanas, todo lo que ha pedido el Ejecutivo, todo, con diversos matices de complejidad se ha logrado. Hoy día yo vengo directamente de la Comisión de Descentralización, en la cual, en una discusión totalmente alturada con mis colegas parlamentarios, algunos proyectos han salido adelante, otros no, etcétera, etcétera, con una excelente conducción de Alejandra Aramayo. Entonces, así es la política. Y en el escenario, o mejor dicho, en los resultados, el gobierno no se puede quejar, o sea, no hay un Congreso obstruccionista. Entonces, cuando se dice, se han dado las condiciones para disolver el Congreso, pues sinceramente eso es ridículo. Pues la situación del año 92 era radicalmente distinta a la de ahora. Un contexto de terrorismo, un Congreso que boicoteaba permanentemente al Poder Ejecutivo y cuando el Ejecutivo iba al Tribunal Constitucional,
el Tribunal Constitucional con mayoría prista desestimaba todos los recursos del Ejecutivo y entonces estaba completamente entrampado. Y por otro lado tenías un Alberto Fujimori que tenía 88% de popularidad y un Congreso que tenía 5%, ¿no? Por todo este problema. Entonces la disolución caía por su propio peso o fue saludada por la gran mayoría de personas, así haya sido algo inconstitucional, ¿no? Hoy día vemos un Congreso que con todos los problemas que hay, tiene un nivel de colaboración con el Ejecutivo adecuado, que hay una decisión política en este caso del ministro Saavedra que yo lamento realmente, pero no se puede decir de que eso debe llevar a la disolución del Congreso. Entonces, acá hay personas interesadas en desprestigiar al Congreso para beneficiar, entre otras personas, a Nadine Heredia, que le conviene un Congreso desprestigiado en momentos en los cuales ella viene siendo investigada por el Parlamento. Esta guerrita, como ha dicho el señor Chevasco, contra el Congreso, ¿crees tú que tiene un origen en esto, en un grupo de operadores de la señora Heredia que está buscando justamente desprestigiar al Congreso de la República cosas, para beneficiarla a ella? En la posmodernidad, como se le llama ahora, según algunos sociólogos a estos tiempos, los poderes fácticos se rebelan contra los poderes constituidos cuando estos son fuertes. ¿Por qué? Porque los poderes fácticos están acostumbrados en los últimos años a tener una preponderancia en las decisiones sobre el Estado. Cuando surge un Congreso fuerte, es algo que minimiza el poder de los poderes fácticos. Por lo tanto, no les conviene. Un poder fáctico, sea el poder empresarial, sea la delincuencia organizada, sean las Fuerzas Armadas, sea la opinión pública, lo que sea, le conviene un poder constituido como el Congreso, minimizado, devaluado, para poder hacer lo que quieren. Ellos serían felices con un Congreso humanista porque hacen lo que se les da la gana. Entonces, cuando hay un Congreso prestigiado, que empieza a dar leyes, en la cual hay diversos actores políticos que se saben parar y no se atemorizan con un paginazo, o con una mancha, como también se ha dicho, de tuiteros que insultan todo el día, sino que salen al frente y defienden sus posiciones y no claudican, pues simplemente tienen que hacer el mayor de los esfuerzos para tratar de desprestigiarlo, y salen cuestiones faranduleras como la canasta, todo ese tipo de cosas. Esta guerra contra el Congreso, pues lo que interesa es desprestigiarlo. Y se ignoran los activos, ¿no? Que se está construyendo gobernabilidad, que se están sacando una serie de leyes y que hay un nivel de debate como no ha habido en los últimos 15 años. Entonces, esas cosas no convienen para los poderes fácticos. Para terminar, Juan, porque sé que tienes que irte a dictar cátedra, ¿cómo ves el día de mañana? Saavedra va a ser censurado, creo que no hay nada que hacer. Creo que lo que ha hecho la señora vicepresidenta Rosa María Bartra es evidente en cuanto a la intencionalidad política del fujimorismo y de Fuerza Popular. ¿Cómo está Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo está el presidente? A veces lo hemos notado un poco más preocupado de lo normal. ¿Tú has hablado con él hace poco? No, en las últimas horas no, pero el presidente está atento a todos los acontecimientos. Yo creo que él, al igual que Fernando Zavala, abriga la esperanza que el día de mañana el Congreso tenga una actitud reflexiva, pero culminada la jornada, que debe ser hacia el mediodía. Lo más importante es que tenemos que empezar a mirar hacia adelante, pues el presidente ha puesto dos elementos claves. Número uno, el llamado a un diálogo nacional, y número dos, que la política educativa va a continuar. Entonces, independientemente de los resultados políticos, es importante pensar en la República. Y pensar en la República significa pensar en sus instituciones y significa pensar en que las políticas de Estado van a continuar adelante, y el presidente está llamando a un diálogo nacional. Muy bien. Juan, gracias por acompañarnos esta noche. Alfonso, muy amable. como siempre. Como siempre, gracias. Amigos, vamos a una pausa comercial. Regresamos con el doctor Mario Castillo Freire. Él es miembro del Comité Consultivo del Partido Popular Cristiano, para hablar de ese partido, de la política y de varios temas importantes. Después de una pausa comercial estamos con ustedes en Más en Redes y Poder.